días a todos en esta bella mañana de esta jornada eucarística. Como dijo el Padre, les voy a compartir sobre este gran beato joven, Carlo Acutis. ¿Quién era Carlo Acutis? Pueden preguntarse, quizás lo han visto muchos por internet, por la televisión. Carlo Acutis era un joven absolutamente normal, así como nosotros, normal, teniendo una vida ordinaria, pero había algo particular en él. Y eso es lo que vamos a aprender más, a conocer más del beato Carlo Acutis, que era eso extraordinario. Pero antes les voy a dar varias fechas que son muy importantes que tengamos en cuenta, ir viendo cómo el Señor fue trabajando en la vida del beato Carlo Acutis. Carlo Acutis nace el 3 de mayo de 1991 en Londres, en Reino Unido. Sus padres, Andrea Acutis y Antonia Salzano, por una circunstancia especial, dada por su madurez en lo que es la materia de la fe y su gran amor por el sacramento de la Eucaristía, Carlo pudo recibir su primera comunión cuando tenía 7 años. Si nos ponemos a pensar, 3 de mayo de 1991, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Qué estábamos haciendo? 1991, reciente. Entonces, ¿cómo el Señor va actuando diariamente? Y ahí vemos que Jesús está realmente con nosotros en la Santa Eucaristía. Es por eso cuando nos acercamos a Él, es que adquirimos esa gracia que nuestros corazones necesitan para estar más cerca de Él y poder lograr esa vida de santidad. Carlo Acutis nunca faltó a la misa diaria desde que recibe su primera comunión y tenía la costumbre de realizar su hora eucarística, ya sea antes o después de la Santa Misa. Y por supuesto no faltaba ese rezo del Santo Rosario. Él decía que su única mujer en la vida era la Virgen María. Fue un estudiante y un aficionado programador de informática, conocido por documentar milagros eucarísticos y apariciones marianas aprobadas en todo el mundo. Y él fue catalogando toda esta información en un sitio web que creó antes de su muerte. Él murió a causa de una leucemia mieloide aguda el 12 de octubre del 2006. Solamente tenía 15 años. Entonces, toda esta belleza de la información de los milagros eucarísticos que apreciamos algunos de ellos en este día, Carlos fue trabajando poco a poco. ¿Por qué? Porque él quería que todos se enamoraran de la Eucaristía, de Jesús Eucarístico. Lo que él había descubierto en el Señor Eucaristía, también quería que otros le conocieran. Por eso se motivó a utilizar toda esta tecnología, el internet, para difundir esta belleza del Señor. Fue beatificado en Asís, en Italia, en octubre del 2020, por un milagro atribuido a su intercesión. El 23 de mayo, hace unas cuantas semanas de este año, 2024, se anunció que se había aprobado un segundo milagro atribuido a su intercesión, allanando el camino para que se convierta en el primer santo milenial de nuestra Iglesia. ¡Qué gran testimonio para todos! La santidad es posible para todos, pero tenemos que quererla. Y ahora próximamente el 1 de julio se va a anunciar cuándo será su canonización. En su página web, Carlos escribió una lista de instrucciones para llegar a ser santo. ¿Quién quiere ser santo aquí? Todos, ¿verdad? Todos
adelante, podemos seguir subiendo esa montaña de la santidad. Carlo Acutis tenía una regla en su vida. Si quieres ser santo, debes desearlo con todo tu corazón. Entonces, si deseamos la santidad, tenemos que desearla. Y para alcanzar eso, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Trabajar para alcanzar esa santidad. Este es el legado del beato Carlo Acutis, un niño normal y moderno que veía dibujos animados, utilizaba el internet, se sintió atraído por los medios modernos de comunicación social, apasionado por la informática y bien autodidacta, construyó todos estos programas para transmitir el evangelio, comunicar valores y belleza. Tenía el don de atraer y fue perseguido por su ejemplo y quería que la santidad fuera alcanzada por todos. Carlos nos muestra que la santidad es posible para cada uno de nosotros, incluso si tienes una cuenta de Instagram, TikTok o cualquier otra red social. Él llamaba la santidad. Pero necesitamos utilizar estos instrumentos muy bien. Tenemos que llevar esos valores como cristianos, difundirlos por estos medios sociales, enseñando a otros de que Jesús está con nosotros. Carlo Acutis tenía siempre consigo una mochila. ¿Se han preguntado por qué siempre Carlos aparece en fotografía con una mochila? Su mamá nos cuenta en uno de sus libros que él le encantaba sentirse como un peregrino, por eso siempre cargaba con su mochila. Él se había entregado a la actitud típica de un peregrino, caminando por un sendero que tenía un solo objetivo, que era el cielo. Era un peregrino del infinito, siempre ocupado en la búsqueda de Dios, en agradar a Dios. Él decía que hay que conocerse a uno mismo para realizar ese éxodo interior que permita ir deprisa hacia Dios y hacia los demás. Tenemos que conocer qué es aquello que a nosotros nos aleja de la gracia de Dios. Y así nos vamos haciendo más ligeros en este caminar. Es por eso que el beato Carlo Acutis pudo alcanzar tan alto grado de santidad y con tanta rapidez, porque él se dejó formar, se dejó transformar por Jesús de Eucaristía. Y él tenía 5 puntos muy importantes. El primero era la confesión, el segundo la Santa Misa, el tercero la comunión, cuarto servicio a los demás y quinto el Santo Rosario. Estos 5 puntos son muy importantes, a los cuales todos estamos invitados a realizar diario. Para tener esa comunión con Dios, tenemos que tener nuestra alma dispuesta a recibir esa gracia. ¿Cuánto es necesario para nosotros, los cristianos, vivir en esa comunión con Dios? En este peregrinar reside precisamente aquí tener esa relación personal con Jesús, íntima, profunda, y hacer de la Eucaristía el momento más santo de nuestra relación con Dios. Hoy nos sentimos especialmente admirados y atraídos por la vida del testimonio del beato Carlo Acutis, a quien la Iglesia ha reconocido como modelo y ejemplo de vida cristiana, proponiéndonos sobre todo a los jóvenes y a los jóvenes de corazón, ¿verdad?, alcanzar esa santidad con ese gozo, con esa alegría del corazón. Es natural preguntarse qué tenía de especial este joven de 15 años. Desde pequeño, los
se va directo al cielo si te acercas todos los días a la Eucaristía. Jesús era para él amigo, maestro, salvador, era la fuerza de su vida y el objetivo de todo lo que hacía. Estaba convencido que para amar a las personas y hacer su bien es necesario sacar la única energía de nuestro Señor en Eucaristía. Hermanos, necesitamos hacer un alto en nuestra vida. ¿Dónde estamos? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Busco y deseo las cosas de Dios? Son preguntas fundamentales que debemos hacernos cada uno de nosotros a diario. ¿Dónde estoy? ¿Qué Dios quiere de mí? Tenemos que hacer las preguntas al Señor para que Él nos pueda responder. Pero si no preguntamos, ¿cómo vamos a saber qué Dios quiere de mí? Dios sabe, pero Él necesita de nosotros que nos acerquemos a su fuente inagotable de gracia. Para Carlos, su ardiente deseo era también el atraer al mayor número de personas hacia Jesús, haciéndose anunciar del Evangelio, sobre todo con el ejemplo de su vida. Aquí cada uno de nosotros somos un testimonio de vida para alguien. Por eso, si somos cristianos, tenemos que actuar de manera coherente con los valores cristianos. Fue precisamente el testimonio de su fe lo que le llevó a emprender con éxito una obra asidua de evangelización en los ambientes que frecuentaba, tocando el corazón de las personas que encontraba y despertando en ellas el deseo de cambiar la vida, acercarse más a Dios. Y lo hacía con tan naturalidad, con una espontaneidad bella, mostrando por su modo de ser y de comportarse el amor y la bondad del Señor. De hecho, era extraordinaria su capacidad de testimoniar los valores en los que creía, incluso a costa de enfrentarse a malentendidos, obstáculos y a veces a pesar de que muchas personas se rieran de él. Él lo único que le importaba era decir la verdad, defender siempre las cosas de Dios. Carlos sentía una fuerte necesidad de ayudar a las personas y descubrir que Dios está cerca de nosotros y que es hermoso estar con Él para disfrutar de su amistad y de su gracia. Él decía que cada encuentro que tenía con una persona era porque Dios se lo había puesto. Él sabía que el tiempo corría y que no hay que desperdiciar ni un segundo de nuestra vida, porque todo es gracia. Para comunicar esta necesidad espiritual, utilizó los medios, incluyendo los modernos, como les había comentado. Entonces él quería llegar a cada persona, haciendo mostrar la belleza de la Eucaristía. Por eso es que él organizó esta exposición de los principales milagros eucarísticos ocurridos en el mundo, que también utilizó al impartir al catecismo a los niños. Él cuando daba catecismo a los niños decía, ¿cómo llego a ellos? Porque se me duermen en la clase, no me están prestando atención, están jugando con los videojuegos. ¿Qué hago? Le preguntaba al sacerdote, ¿qué hago para poder llegar más a estos jóvenes? Hasta que un momento llegó, voy a ir a la iglesia a rezar, y cuando fue a esa iglesia se encontró con un milagro eucarístico y se impresionó tanto que decía, ¿cómo no pueden entender los demás lo que sucede en cada Eucaristía? Es Jesús quien está presente. Y es por eso que se organizó para emprender este proyecto de
Por lo tanto, oración y misión, estos son los dos rasgos distintivos de la fe heroica del beato Carlo Acutis, que en el transcurso de su vida breve lo llevó a encomendarse al Señor en todas las circunstancias, especialmente en los momentos más difíciles. Con este espíritu vivió la enfermedad, que enfrentó con serenidad y lo condujo a la muerte. Carlos se abandonó entre los brazos de la providencia y bajo la mirada materna de María repetía: quiero ofrecer todos mis sufrimientos al Señor por el Papa y la Iglesia. No quiero ir al purgatorio, quiero ir directo al cielo. Entonces ofrece toda esta enfermedad por el Papa y la Iglesia. ¿Quién es la Iglesia? Nosotros, cada uno de nosotros formamos parte de esa Iglesia. Y todos esos sufrimientos que Carlos ofreció en un tiempo de vida, todo tiene repercusión. Ese ofrecimiento ha llegado a cada uno de nosotros acá presente. Todo es gracia. Hablaba así, recordemos que Carlos era un joven de 15 años, revelando una sorprendente madurez cristiana que nos estimula y nos anima a tomarnos en serio la vida de fe. Nuestra fe, no creamos que es solamente ir a un curso o ir a una catequesis, a una conferencia, no, nuestra fe es nuestra vida, es lo que vivimos a diario. Carlos despertaba además una gran admiración por el ardor con el que en las conversaciones defendió la santidad de la familia y la sacralidad de la vida. No al aborto, no a la eutanasia. Él defendió todo. Hablaba de todos los temas, a los jóvenes, a las parejas, a las familias. Él supo dar ese testimonio vivo de Cristo. El beato Carlos representa un modelo de fuerza ajeno a cualquier compromiso, consciente de que para permanecer en el amor de Jesús es necesario vivir concretamente el Evangelio, incluso a costa de ir contracorriente. Así que, hermanos, no tengamos pena, no tengamos vergüenza de decir: soy católico, amo la Eucaristía, amo a la Virgen Santísima. Tenemos que dar ejemplo vivo, no quedarnos callados. Carlos no se quedó callado. Si él se hubiera quedado callado, no tendríamos este gran joven beato, próximamente ya santo. Él supo dar vida en su sencillez. Él supo dar sus talentos, su tiempo, su tesoro. Recordemos que Carlos viene de una familia acomodada, pero a Carlos no le importó eso, no le importó el dinero. Él era un joven sencillo y le gustaba darse a los demás. Estaba pendiente de la necesidad de su prójimo. Realmente hizo suya las palabras de Jesús. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Esta certeza en su vida lo llevó a tener una gran caridad con el prójimo, sobre todo hacia los pobres, hacia los ancianos, las personas solas y abandonadas, sin techo, los discapacitados y las personas marginadas. Carlos fue siempre acogedor con los necesitados y cuando iba a la escuela los encontraba en la calle y se detenía a hablar con ellos. Escuchaba sus problemas y en la medida de lo posible los ayudaba. Él tenía esa conciencia de que cada persona era su prójimo. Nosotros también tenemos que tener esa guía
conciencia, ¿quién es mi prójimo? Quizás a veces no podemos ayudar materialmente, pero lo más importante es la oración. La oración es la que nos sostiene. Carlos nunca se centró en sí mismo, sino que fue capaz de comprender las necesidades y los requerimientos de las personas en quienes veía el rostro de Cristo. En este sentido, por ejemplo, no dejó de ayudar a sus compañeros de clase, en particular los que estaban en problemas. Una vida luminosa, por tanto, totalmente entregada a los demás, como el pan eucarístico. Regocijémonos porque en este joven beato, Carlos, fue y llegó el fruto de la santidad, mostrándola como meta al alcance de todos, y no como algo abstracto y reservado solamente para unos cuantos. Su vida es un reto para todos y es un modelo particularmente para los jóvenes. Nosotros estamos aquí, evangelicemos, contemos la belleza de la vida de los santos. A Carlos le encantaba contar la historia de los santos, le encantaba leer la vida de los santos, porque ellos son nuestros hermanos mayores y de ahí nosotros aprendemos también a cómo acercarnos más a Jesús. Carlos supo vivir los valores cristianos, supo vivir el Evangelio, es decir, poner a Dios en primer lugar en las grandes y pequeñas circunstancias de la vida, para servir a los hermanos, especialmente a los últimos. El día de su funeral, su mamá se quedó muy impresionada porque asistieron tantas personas que ella no conocía. Y eran personas que no tenían hogar, personas que estaban en la calle, o personas que también Carlos ayudó y ellos no se daban cuenta. Pero estas personas fueron tocadas por Carlos, por su testimonio. A veces no nos falta hablar, quizá nos da muchas veces pena el hablar a los demás, pero con nuestro testimonio vamos a hablar más de Jesús. Van a decir, mira, esta persona va a diario a misa, toma su tiempo de oración, ayuda a los demás, con eso basta. Él testificó que la fe no nos aleja de la vida, sino que nos sumerge profundamente en ella, indicándonos el camino concreto para vivir la alegría del Evangelio. Depende de nosotros seguirlo, atraídos por la fascinante experiencia del Beato Carlos, para que nuestra vida pueda brillar de luz y de esperanza. Entonces este día vamos a pedirle al Señor que está aquí presente en la Eucaristía que renueve nuestra fe, que renueve nuestras promesas bautismales, a que estamos llamados cada uno de nosotros, que nos ayude por la intercesión del Beato Carlos Acutis a vivir una vida de fe con ese gozo con que lo hizo Carlos. Una alegría que brotaba de él solamente con verlo, se contagiaba. Que nos siga moviendo, que nos rete la vida de Carlos a dar ese testimonio de Cristo vivo. Y vamos a rezar juntos la oración al Beato Carlos Acutis. Oh Dios, nuestro Padre, repitamos, oh Dios, nuestro Padre, gracias por habernos dado a Carlos, Gracias por habernos dado a Carlos, modelo de vida para los jóvenes modelo de vida para los jóvenes, y mensaje de amor para todos. un mensaje de amor para todos. Tú has hecho que se enamore de
haciendo de la Eucaristía su autopista al cielo. haciendo de la Eucaristía su autopista al cielo. Tú le has dado a María Tú le has dado a María como madre muy amada como madre muy amada y has hecho que con el rosario y has hecho que con el rosario se convirtiese en un cantor de su ternura. se convirtiese en un cantor de su tierra. Acoge su intercesión por nosotros. Acoge su intercesión por nosotros. Mira sobre todo a los pobres, Mira sobre todo a los pobres, a quienes Él amó y ayudó. a quienes Él amó y ayudó. Y haz que nuestra alegría sea plena, Y haz que nuestra alegría sea plena, conduciendo a Carlo entre los santos, conduciendo a Carlos entre los santos, a fin de que su sonrisa a fin de que su sonrisa siga resplandeciendo para nosotros siga resplandeciendo para nosotros y para gloria de tu nombre. y para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Beato Carlo Acutis, Ruega ruega por por nosotros. nosotros. Que viva la Eucaristía.